y bendecido día para todos. Una vez más nos encontramos en este programa Eventos y Personajes. Si tú te has conectado con este programa, te doy la bienvenida y te invito para que le des un me gusta y un compartir, para que pueda llegar a muchos corazones y a muchas vidas. Hoy voy a empezar con un versículo de la palabra que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Y dice así: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, creemos que nunca nos va a pasar nada, que nosotros tenemos el control de nuestra vida y que todo está perfecto. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros debemos estar muy alertas, muy preparados, muy despiertos en nuestra vida para que el enemigo no nos enrede y el enemigo no haga de nosotros cosas desagradables que después tendríamos que arrepentirnos. El personaje de hoy le pasó esta situación. Él pensaba estar muy firme en Dios, tener el control de su propia vida, pero llegó la crisis, llegó la tentación y no la pudo controlar. Se descontroló en su totalidad y los efectos fueron bastante dolorosos para su alma, para su corazón, y después tener un arrepentimiento en su vida. Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, está hablando del rey David. Y dice la palabra, lo voy a leer en una versión diferente, una versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente forma: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara a la ciudad de Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Aquí hay dos cosas muy importantes. En la primera parte dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña. O sea que había una ley en que habían batallas, pero siempre que había un tiempo específico para que el rey acompañara a su ejército. Y dice que David no fue, sino que se quedó en Jerusalén. Vamos a ver qué se quedó haciendo David, porque a él le correspondía acompañar a su ejército, porque el rey David tenía una comunión con el Señor, pero en este momento parece que su vida espiritual estaba en decadencia. ¿Por qué? Porque se sentía confortable, porque creía que todo lo tenía, porque creía que su vida espiritual estaba perfecta. Pero vamos a mirar qué le sucedió a David cuando se quedó en Jerusalén y su ejército se fue a guerrear, a pelear, a la batalla. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, es hija de Elián y esposa de Urías hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa, y hacía poco que ella se había purificado de su menstruación y quedó embarazada, y se lo hizo saber a David. Bastante difícil. Una mujer comprometida, una mujer casada, una mujer que tenía a su esposo, y su esposo pertenecía al ejército del pueblo de Israel. Como todos los hombres habían salido a la guerra, David se quedó. ¿Qué se quedó? A hacer nada, a pensar en cosas que no le correspondían en ese momento y a tener su mente volátil, a tener la mente sucia
y a tener una mente que no era conforme a la voluntad de Dios. Dice acá en este pasaje que leímos que él se asomó por la ventana y como su mente ya estaba bastante cauterizada en ese momento, él no tenía control sobre sus acciones, no tenía control sobre lo que iba a hacer, se desbordó, se descarrió, en otras palabras, y inmediatamente ve a esta mujer hermosa que se está bañando, la manda a traer y tiene relaciones sexuales con ella, a lo cual esta mujer queda embarazada. La Biblia cuenta en los versículos bien resumido todo, pero tiene un transcurso de tiempo. Entonces David se asustó y dijo: ¿qué voy a hacer? Y mandó un mensaje a Joab, a su general del ejército, y le dijo: mándame a Urías aquí. Y Joab lo hizo así. Cuando Urías llegó, el esposo de esta mujer de Isabel, David le preguntó: ¿cómo está Joab? ¿Cómo están los soldados? ¿Cómo va la campaña? Y luego le dijo a Urías: vete a tu casa, acuéstate con tu esposa. Tan pronto Urías salió del palacio, recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. ¿Qué empezó a hacer David? A crear estrategias para tapar el pecado, a crear en su mente cómo librarme de esta situación. Hizo mandar y traer al esposo de Betsabé para que él llegara a su casa y estuviera con su esposa en relaciones íntimas, y así él rapidito hubiera tapado el pecado. Pero Dios estaba en toda esta situación. Y Urías no se quedó en el palacio a la puerta de la entrada viviendo con la guardia real. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe por qué tomó este hombre esa decisión, y ahora más adelante él lo expresa en esa forma. David se enteró que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? Y en este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas. El señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar a mi casa a darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Este Urías era un hombre muy responsable. Era un hombre que sí pensaba en la necesidad de los demás. Pero ¿qué estaba haciendo David en este momento? Pensando solo la situación de él. No le importaba dañar un corazón, no le importaba dañar una vida. Lo importante que para él era tapar su pecado. Pero aquí Urías le dice muy claramente: yo no puedo hacer eso porque mis hermanos están en batalla, el ejército está ya guerreando, no están durmiendo ni siquiera en una carpa, están al aire libre, y yo no me puedo dar el lujo de venir a disfrutar de lo que yo tengo. Entonces David le dijo: quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. David en este momento estaba con un corazón totalmente descarriado. No pensó en ningún momento de que Dios estaba observando absolutamente todo. David siendo un hombre de Dios, pero hay tiempos en la vida que descuidamos nuestra vida espiritual. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Y a pesar de eso, Urías no se fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente,
David, al darse cuenta de que este hombre no hacía lo que él quería, escribió una carta al general Joab y la envió por medio del mismo Urías. Y la carta decía de la siguiente manera: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, y luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Mira hasta dónde llegó David, hasta mandar asesinar a este hombre para librarse de un pecado que él cometió. Él empezó con algo muy elemental y muy sencillo: quedarse en su casa a no hacer nada, quedarse en su casa sabiendo que él tenía que ir a la batalla, tenía que ir a guerrear. Y esto le sucedió, toda esta situación, por tener la mente en otras cosas que no tenía que estar. David se encegueció de su pecado, planeó cómo ocultarlo, quería que nadie se enterara de lo que él había hecho, y sus planes fueron muy malos. Cobró la vida de un hombre inocente. David no fue a la guerra como le correspondía, sino que se quedó haciendo nada, y llegó la tentación. No tuvo en cuenta a Dios, que Dios todo lo ve. Como el Señor observa todas las cosas, como el Señor ve precisamente qué es lo que está pasando, entonces el Señor manda al profeta Natán para que hable con David. Y cuando él se presenta ante David, le dijo: te voy a contar una historia, rey. 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo, y para este hombre esta ovejita era como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas, el hombre rico, o vacas, para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió al profeta Natán después de haber escuchado esta historia. Y dijo David: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pueden hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así dice el Señor de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto no fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada a él? Asesinaste a Urías para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas, y por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues tú me despreciaste al tomar la esposa de Urías para hacerla tu mujer. Mira lo fuerte que fue para David esta situación, como el profeta Natán le habló tan directo al corazón y al alma de David. David estaba ciego en su vida espiritual. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Estamos en peligro cuando descuidamos nuestra vida espiritual. La voluntad de Dios es que siempre dependamos de Él. No olvidemos que Dios ve todas las cosas. Él no dejará que nosotros engañemos o hagamos cosas desagradables. Y
que recordemos que todo lo oculto sale a la luz. El ejemplo de David, la situación que él vivió, es una situación que han vivido muchas vidas y muchas personas. Más adelante David sí se arrepintió, pero él tuvo un juicio después. La mano de Dios estuvo con él para enseñarle, porque este hijo que Betsabé quedó esperando de David, más adelante el bebé murió. Y eso fue triste para David, y él escribe el Salmo 51 arrepintiéndose de todo su pecado. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Amado hermano, amado amigo, no descuides tu vida espiritual. ¿Cuántas veces te has quedado en casa y no vienes al templo, a la casa de Dios, que es el día que Dios ha señalado para que nosotros tengamos un alimento espiritual? Te has quedado por nada, y más adelante en tu vida has sufrido grandes consecuencias. Dios te está diciendo: ven a mí, no tengas en poco lo que yo ordeno, no tengas en poco lo que yo digo en mi palabra. Mira lo que le sucedió a David, mira lo que él, por no hacer nada en su casa, fue tentado, y fue más fuerte la tentación que llegó hasta ser un asesino. Así es que reflexionemos sobre este pasaje de la palabra, reflexionemos de lo que Dios nos ha dicho a través de ella, de que mantengamos nuestra vida espiritual tomados de la mano del Señor. No que nosotros somos los fuertes, no. El Señor nos hace fuertes, el Señor nos sostiene, pero Él quiere un corazón sincero, Él quiere un corazón sencillo, y sobre todo quiere vidas que le obedezcan al Señor. Así es que esta enseñanza sé que llega a muchas vidas y a muchos corazones. Le damos gracias a Dios. Señor precioso, te damos muchas gracias porque tú dejaste escrito en tu palabra, Señor, de que este proceso que vivió David, esta situación tan triste, tan desagradable, Señor, es para hacernos a nosotros entender y abrir nuestros ojos para no caer. Señor, te doy gracias, bendice a los oyentes, dales amor por tu palabra y dales amor por tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos y que el Señor les siga bendiciendo siempre.